buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del libro Educación y lucha de clases, capítulo 3, Educación del hombre antiguo, segunda parte, Roma. El trabajo es elaborado por Lanchima Tamara, Lochamin Yasmin, Mera Melanie y mi persona, que es Elisa Ivonne. Roma pasó a ser también una de las clases fundadas en la esclavitud. Grandes propietarios monopolizaron el poder a expensas de los pequeños propietarios y plebeyos. En el año 287 se propuso la igualdad política, donde patricios y plebeyos se fusionaron en una nueva nobleza, donde por entonces asumieron la dirección de la política. Para entonces, Grecia se encontraba en una disputa con los persas, donde ascendió económicamente, mientras que Roma de igual manera se enriqueció con la derrota de Cartago y se inundó de esclavos y de oro. En los primeros tiempos de la República, en el siglo II, tiempo de la vieja educación, Cincinnato y Ulises araban su mismo campo. La división de trabajo no era acentuada y apenas habían pocos esclavos. El propietario compartía con sus esclavos. Además, los hijos del propietario se educaban junto a él, acompañándole en tareas, escuchando sus observaciones, ayudándolos en los menesteres. Para entonces, los romanos nobles debían hacerse cargo de la agricultura, la guerra y la política. Los más jóvenes junto a su padre araban el campo, conocían la guerra desde pequeños en campos de ejércitos y en la política asistía a sesiones cerca de las puertas del Senado. En cuanto a su educación, un esclavo de confianza era el que le impartía una instrucción básica que en un futuro no haría uso porque no pensaban en oratoria sino en acción. El orador en Roma era un hombre por excelencia. Para Quintiliano era un verdadero político, pero para Cantón, además de ser un político y un gobernante, era aquel que podía defender al pueblo de las amenazas. Después de años, a mediados del siglo V, apenas existía un esclavo para cada 16 hombres, pero después de la guerra púnica, el número de hombres libres era la mitad de esclavos. La conquista de Julio César dio más de 1 millón de esclavos, ya que él mencionaba a un señor llamado nomenclator que enlistaba a los esclavos del amo. Era un hombre de trabajo. Para entonces, la relación con el esclavo y el propietario era nula. El romano noble no era colaborador de sus obreros y el esclavo de confianza era el que cuidaba con ojo atento las rentas del patrón. Es por esta razón que el esclavo obedecía por terror y aquellos más desobedientes se convertían en los gladiadores, aquellos condenados a muerte. Un día se condenó a 400 esclavos y empezaron a abusar de ellos, a venderlos a bajo costo, a abandonarlos, a cobrarles por vivir, y las mujeres esclavas eran abusadas. De este modo, el rendimiento de los esclavos fue decayendo. Por ende, los nobles decidieron premiar a los esclavos para que desempeñen sus funciones de una manera adecuada. Algunos esclavos fueron liberados y, como conocían el oficio, podían sobrevivir, mientras que los nobles que decayeron en la ruina quedaron apartados de la sociedad y debían aprender ahora de los esclavos. Cosas muy irresistibles han debido suceder para que la aristocracia terrateniente comenzara a retirarse frente a esta otra aristocracia del dinero, debido a las leyes estrictas que posiblemente ni fueron nunca cumplidas al pie de la letra. La nueva nobleza tomaba en sus manos todo negocio honesto y deshonesto que la nobleza senatorial juzgaba indignos de ejercer directamente. El desprecio por todas las formas de trabajo no dejó de ser el rasgo fundamental de la nobleza. Es por ello que los escultores y los pintores estaban a un nivel tan inferior como el de cualquier artesano. A partir del siglo IV, los miembros de la nueva clase empezaban a opinar de otra manera, encontrando insuficiente la educación acordada hasta entonces a los nobles, y empezaron a exigir una nueva educación. Como los sofistas en Grecia, una turba de maestros apareció en Roma. Para la enseñanza primaria, los ludimagister, para la media, los gramáticos y para la superior, los retores. La primera noticia segura sobre una escuela primaria en Roma data del año 449 a.C. Se trataba de una escuela particular, como todas las de entonces, a la cual enviaban sus hijos las familias menos ricas, las que no podían pagar en su propio hogar un instructor. En Roma, la medida dictada por Augusto es la diferencia entre los aristócratas terratenientes y los aristócratas de las finanzas. El servicio de armas era antes de los latifundistas, los cuales defendían sus propias tierras. El empuje individualizado de las industrias y el comercio trastornaba tanto a las clases sociales como a las ideologías. Roma, durante el año 92 a.C., dos censores, Dominicio y Licinio, cerraron las nuevas escuelas, pero luego reaparecieron más fuertes y triunfantes. Entre ellas están las escuelas públicas primarias, que fue la creación de comerciantes, industriales y negociadores, y las escuelas públicas superiores, que exigían el poder creciente centrado en mejorar la dirección política. La retórica se volvió importante y sugirieron que los retores abrieran escuelas públicas en donde acudan varios alumnos.
En el tiempo de Augusto o de Tiberio, 20 escuelas reputadas atraían a los jóvenes enriquecidos. La enseñanza se basó en 3 grandes niveles: el primero o tesis, el segundo o causas y el tercero o controversia. El imperio terminó y se abrió la carrera de burocracia. Esta aseguraba estabilidad entre el subir y bajar de emperadores. Finalmente, tiempo después, en Roma, la enseñanza pasó a ser una verdadera industria de la cual dependía la prosperidad de esas ciudades. El Estado empezó a estimular la instrucción primaria y estas escuelas funcionaban en locales sobre la calle. Con el comienzo de una nueva política, Nerón eximió a los maestros de obligaciones públicas, como prestar servicio militar y del desempeño sacerdocio, pues las clases gobernantes reconocían la enseñanza como instrumento vital para su propio dominio. Fue hasta el siglo II cuando Adriano dijo que la enseñanza del derecho sería atendida por el Estado. Luego, en el siglo V, los profesores tenían salarios irregulares, pues muchos de ellos no contaban ni con una vivienda. Pero Constantino dictó la ley acerca de los pagos puntuales de salarios, y este pasó a ser entonces Juliano cuidaba que los cristianos no tomen la enseñanza del imperio, para lo cual la enseñanza pasó a cargo del Estado. Posteriormente, Teodosio y Valentiniano en el año 425 prohibieron la enseñanza fuera de la enseñanza del Estado. Luego, Constancio nombró a Eumenes profesor de la ciudad de Autun. Este personaje mantenía la frase "no deja vagar" sin guiar a la juventud, la misma que se refería a la vigilancia de los actos de los estudiantes y el control de sus opiniones. Apenas aparece la enseñanza oficial, apareció la comparación con el ejército, para lo cual tan pronto los ejércitos romanos penetraban países desconocidos, los retores instalaban escuelas junto a las carpas de los soldados. Sin embargo,